Hola, 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 hola. Vamos a atacar en los próximos vídeos, en 5 o 6. Vamos a tratar de explicar a Nietzsche. ¿De qué manera? ¿Cómo? En primer lugar, este primer vídeo sería un vídeo introductorio en el que bueno, nos pondría aspectos biográficos, eh, de su formación intelectual, datos o detalles de su vida y de su obra, y también del contexto histórico y filosófico. Una presentación muy amplia en general. Y los siguientes vídeos, como mínimo 4, en los 4 siguientes vídeos, los 2 primeros serían para desarrollar la parte crítica, la filosofía del martillo, que Nietzsche denomina, y los 2 últimos serían para exponer y explicar el pensamiento afirmativo, las propuestas. Eh, las referencias, los textos de referencia son 7. Hay 4 textos, algunos más extensos, otros más cortos, sobre la filosofía del martillo, el pensamiento crítico, la parte crítica. Nos encontramos con sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es una crítica al lenguaje, una crítica a la metafísica y al conocimiento de la realidad y al concepto de verdad. Y después, tres textos, unos más extensos, otros menos, sobre la crítica a la moral judeocristiana. El más importante es la genealogía de la moral, pero también hay otro texto que lo antecede y que introduce esa crítica, que es Más allá del bien y del mal. Y finalmente un texto de transición, que es un fragmento cortito, que es de la obra Aurora. Estas cuatro obras y los textos que la acompañan recogen toda la filosofía del martillo, ¿no? Los aspectos esenciales del pensamiento crítico de Marx. Y en los 2 siguientes y últimos vídeos veríamos las propuestas. La propuesta que se articula en torno a 4 grandes conceptos o temas. El concepto de la muerte de Dios, el concepto del superhombre, el concepto de voluntad de poder y el eterno retorno. Y estos 4 temas los encontramos en estas obras, en La Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra, fundamentalmente. Son las dos obras, los 2 textos, sobre todo el Así habló Zaratustra. En La Gaia Ciencia y así se introduce. Y también se vuelve a repetir el concepto de la muerte de Dios en las 2, en La Gaia Ciencia, el Gai Saber, el alegre saber, y el Así habló Zaratustra, que es la obra magna, muy peculiar y muy importante de Nietzsche. Bien, este sería el planning de estos 5. Este es el introductorio y los 4 siguientes. En 2 y 2. 2 para tratar la filosofía crítica, en 2 para tratar las propuestas. Más o menos siguiendo la misma estructura que encontráis en el libro de texto. Vamos con la parte de contexto, biografía, etc. Friedrich Nietzsche es un filósofo singular, tanto por su estilo de hacer filosofía como por las ideas que propone.
Y esa singularidad viene dada también por su vida, por sus vicisitudes vitales, ¿no? Eh, Nació en el seno de una familia muy... Su padre era un pastor protestante que murió cuando él tenía 5 años. Eso, ¿no? Fue un shock bastante serio. En una familia muy religiosa. Su formación infantil y juvenil es en el seno de la educación rigurosa del protestantismo, y después ya se fue alejando. Pero mentalmente encontramos en Nietzsche que cuando estudié en la universidad estudiaba filología clásica. ¿Ya? Él es un filólogo que después, pues, partiendo de la filología, del conocimiento del mundo griego, pues llega a la filosofía. Su naturaleza es una naturaleza muy enfermiza ya desde pequeño. Es un niño desvalido, con dolores de cabeza, agravados después en la juventud por jaquecas y se ve que una consecuencia también de una sífilis que coge en un burdel. Pues su naturaleza es muy, muy delicada. Y eso lo lleva a escribir, no tiene mucho tiempo de ponerse delante de los folios para escribir, pues escribe aforismos. Es un estilo muy lapidario. Si tuviéramos que encontrar a un filósofo que se le pareciera de alguna forma, tendríamos que remitirnos a Heráclito, por ese estilo aforístico y por ese deseo explícito también de no querer ser entendido por todos, un cierto elitismo cultural. También en Nietzsche encontramos ideas heraclitianas, como la idea del ser como devenir, o la idea del eterno retorno. Bueno, Nietzsche tiene en Heráclito una fuente de intuiciones esenciales sobre la realidad y sobre su estructura. Si situamos a Nietzsche en su contexto histórico, veremos que Nietzsche forma parte de lo que conocemos como la corriente denominada vitalismo. El vitalismo es un filósofo vitalista. Este movimiento filosófico se enmarca dentro de la crisis de la razón ilustrada. El vitalismo expresa una reacción potente ante el optimismo exagerado de las posibilidades de la razón para comprender la realidad, que veíamos en Hegel, o para cambiar la sociedad, como mostraba Marx, o dominar la naturaleza, en el positivismo de Comte. Para el vitalismo, la razón, ya sea la razón absoluta hegeliana, la económica de Marx o la razón científica del positivismo, la razón es incapaz de comprender lo esencial, el hecho esencial, que es la vida misma. La vida no es racionalidad. La vida es irracionalidad. Ese aspecto irracional es clave para entender la existencia humana. En lugar de los grandes sistemas filosóficos racionales que se han mostrado estériles para esta misión, la de comprender y explicar la realidad, la vida misma, el vitalismo apuesta por otra alternativa para el vitalismo y para Nietzsche en concreto, ¿no? Hemos de utilizar las metáforas del arte como clave interpretativa. Para Nietzsche, por ejemplo, entiende mucho mejor la realidad un artista que no un científico. En ese sentido, se critica la idea de considerar la razón como algo superior a los sentimientos, a las pasiones o las emociones. Y esto ha hecho que la vida de la cultura pues, se haya empobrecido por haber minusvalorado esa dimensión pulsional, emocional del hombre.
Aparte de esto, Nietzsche recoge y reinterpreta ideas del romanticismo alemán, como es la admiración que tienen los románticos alemanes por la cultura helénica, y la importancia del arte y los aspectos emocionales de la conducta humana. También la preocupación por el estado de la cultura, etc. También recoge la influencia, y es una influencia importante en él, quizá la influencia filosófica más directa, que es el pensamiento de Arthur Schopenhauer. De Schopenhauer toma la idea de la voluntad como el fondo originario de la realidad. Schopenhauer a esta voluntad la expresaba como la voluntad de vivir, la voluntad de vida. Nietzsche, transformando este concepto de voluntad, la denominaba la voluntad de poder. Este concepto es fundamental. También la concepción cíclica del devenir, la prevalencia de los instintos sobre la razón. En este sentido, la influencia de Schopenhauer es fundamental. Pero, a diferencia de Schopenhauer, que era un filósofo radicalmente pesimista, que mostraba un pesimismo radical, Nietzsche rechazará ese pesimismo vital, y en él se mostrará un optimismo vital absoluto. También es interesante notar las influencias que suponen en el pensamiento de Nietzsche, sobre todo al principio, la influencia de la música de Wagner. La música de Wagner era entendida por Nietzsche como la manifestación del arte total. Cuando Wagner compone aquellas grandes óperas basadas en la mitología germánica, Nietzsche ve en él pues, ese esfuerzo de recuperar y de entender el fondo profundo de la vida. También en Nietzsche es importante y influyen las ideas del evolucionismo de Darwin, la cual cosa le llevará a proponer la superación del ser humano por el superhombre. El evolucionismo está ahí. El evolucionismo darwiniano es claro en el pensamiento de Nietzsche. Para acabar un poco esta introducción, hay que hacer notar que Nietzsche es, junto a Marx y también a Freud, a Sigmund Freud, estos tres pensadores. Bueno, Nietzsche es un filólogo, Marx es un economista y Freud es un médico, no son filósofos de tradición clásica. Estos tres filósofos son denominados por un pensador del siglo XX, se le llama Paul Ricoeur. Son denominados los filósofos de la sospecha. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la sospecha compartida y por qué se los llama filósofos de la sospecha? Bueno, pues lo que tienen de común es el hecho de analizar de manera crítica el trasfondo y las intenciones que se esconden tras las propuestas filosóficas que se han ido elaborando a lo largo de la tradición cultural occidental. En el caso de Marx, la sospecha nos revela que detrás de la ideología burguesa se ocultan intereses de la clase dominante. En el caso de Freud, la sospecha radica en que detrás de la conducta racional, humana y consciente, desde Descartes hasta entonces, pues detrás de esas conductas se ocultan pulsiones irracionales inconscientes. Es el inconsciente lo que explica por qué hacemos lo que hacemos. Y para Nietzsche, en cambio, los valores de la moral judeocristiana no vienen o no dejan de ser más que el resultado del resentimiento de los más débiles y de la incapacidad de los débiles para vivir la vida tal como es. De ahí
el surgimiento de movimientos sociales como el socialismo, el anarquismo, etc. Bien, sintetizando ya para ir acabando esta presentación del autor. Nietzsche tiene esa peculiaridad de que por su estilo, por su forma de plantear los problemas y de presentárnoslo, ¿no?, con ese estilo aforístico de frase corta, como si fueran chispazos para el pensamiento, y por su estilo provocador a veces, y contradictorio, porque a veces nos encontramos que en un fragmento nos dice una cosa y 3 páginas después parece que dice lo contrario, por ese estilo de provocar y de llevarnos a enfrentarnos con esas contradicciones que la vida misma supone. Tiene, por otro lado, un método. Sí. Su forma de trabajar se ajusta de alguna forma al desarrollo de un método. El método, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, es el método genealógico. El método genealógico nietzscheano, la genealogía, lo veremos claro, creo yo, en las primeras obras, las obras críticas como sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y sobre todo en la genealogía de la moral. El método genealógico viene a consistir en estudiar el origen y evolución de las ideas filosóficas en su contexto, cuáles son los cambios, las transformaciones, las mutaciones que las ideas padecen o están sometidas a cambios y a mutaciones, a transformaciones. Lo que antes significaba verdad, ahora ya se ha cambiado y se concibe de otra forma. En ese sentido, Nietzsche es un gran psicólogo. Bien, de momento esto lo voy a cortar aquí. Solo pues, convocaros para que los próximos días os conectéis al Zoom y nos veamos un poco las caras, aunque sea así, en la lejanía. Los lunes, el grupo del BC, que claro, todavía no os he visto. Y sobre todo esto de ciencias de la salud y los de doble vía y sociales el martes a las 11:30, y el otro grupo de sociales y de humanístico el miércoles a las 11:30. Bueno, con la gente del artístico, muy bien. Nos conectamos bastante frecuentemente, pero el resto de las clases no. Y entonces, para resolver dudas y todo eso, pues sería importante que las próximas sesiones, para ir preparando también el ejercicio final. Ya sabéis que el día 27, el miércoles 27, se hace la evaluación y, por lo tanto, bueno, tenemos que comentar algunas cosas. Bueno, en las próximas clases, pues iré primero en 2 clases, 2 exposiciones para la filosofía del martillo, la filosofía crítica, sobre todo estas 2 obras, dos obras fundamentales, que son sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Este es un texto muy importante. Y después el otro, la genealogía de la moral. El más allá del bien y del mal y Aurora, bueno, son accesorios o, digamos, secundarios, pero estas 2 obras son claves. La primera es la crítica al concepto de verdad y del conocimiento, y la metafísica. Y la segunda obra, la genealogía de la moral, ya como su nombre indica, es una crítica a los conceptos, a los valores de la tradición judeocristiana. Y las 2 últimas vídeos, los 2 últimos exposiciones serían para las propuestas de estas cuestiones, como la muerte de Dios, el superhombre y finalmente la voluntad de poder,
y el eterno retorno. Esos son los 4 grandes conceptos que articulan la propuesta nietzscheana. Muy bien, pues nos vemos en próximas clases. Venga. Cuidaros.